La voz del derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de rutas y retos de legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto estar con todos ustedes como todos los días para compartir e invitar a grandes personalidades del derecho para que nos compartan su conocimiento y sigamos aprendiendo todos y difundiendo la cultura jurídica. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho. Soy su amigo Juan Negrete y estoy sumamente orgulloso y muy contento porque realmente tenemos mesa de honor, damas y caballeros. Contamos con la presencia de un gran invitado, su reputación le precede, de un gran abogado en el ámbito tributario. Él es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela desde el 2001, es licenciado y doctor en Derecho, tiene el Premio Extraordinario de Licenciatura, diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago de Compostela, por supuesto un gran abogado, ejerció como postulante y consultor en la materia, fue presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y es autor de numerosas obras en materia tributaria, más de 20 libros y de más de 100 artículos doctrinales. Hoy por hoy es docente también en universidades extranjeras, ponente en distintos congresos, jornadas, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, miembro de la Asociación Española de Derecho Financiero y de IFA, y pues vaya, muchas otras que también lo han adoptado, como en México la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, y por qué no decirlo también, la Facultad de Derecho de la UNAM. Sea bienvenido, querido doctor César García Novoa, es un gusto y un honor que esté con nosotros en este espacio. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días en México, buenas tardes, casi noches aquí en España. Nada, es un gusto, un gran placer poder participar en una actividad académica de una universidad como la UNAM de México, que para mí es un auténtico referente dentro del mundo universitario, un auténtico ejemplo de universidad que hace las cosas bien, que tiene una febril actividad docente e investigadora, y con la que he colaborado en distintas actividades. Por tanto, para mí es un verdadero placer participar en esta sesión de trabajo, en este webinar, o como le queramos llamar, y muchísimas gracias por la invitación. Singularmente, muchas gracias a Juan Negrete, buen amigo, persona con la que hemos coincidido muchas veces, y Dios quiera que pronto, una vez que pase o que al menos se mitigue esta pesadilla que todos estamos viviendo, podamos coincidir en físico, y si es en México, pues muchísimo mejor. Bueno, así será, estoy puesto en esto. Y vamos bueno, pues, perdón que lo interrumpa, doctor, vamos sí, no. a presentar, porque el tema, déjeme decirle que nos va a exponer el doctor César García Novoa, es de referente para nivel internacional, y en México creo que estamos en pañales, sobre todo del cumplimiento o el compliance en materia fiscal o el tax compliance, de ahí que sea muy relevante tener al doctor en este programa. Muchas gracias, doctor, y adelante, por favor. Pues muchas gracias. Pues como decía Juan, vamos a hablar en esta sesión, en un tiempo razonable, de esto que se comenta, de esto que se habla, de esto que es uno de los grandes tópicos, utilizando el término anglosajón, uno de los temas clave en la fiscalidad de hoy en día, que es el tema del compliance, de los protocolos de cumplimiento, de buen gobierno fiscal, y todas las medidas y todas las cuestiones, que son muchas, que surgen en torno a esta figura del compliance tributario. ¿Qué voy a hacer yo en esta exposición? Bueno, pues primero, ayudarme de una pequeña presentación para guiar mi intervención, y fundamentalmente lo que voy a hacer es contar un poco cuándo surge esto del compliance tributario. Es una realidad muy reciente. Veremos que el compliance como tal, pues es una cosa, podemos decir que en realidad surge en los años 2009, 2010, auspiciado en el ámbito fiscal por la OCDE, y también en el ámbito europeo por la Unión Europea, y veremos cómo ha ido evolucionando, y me centraré en las distintas cuestiones, las distintas derivadas que tiene el tema,
del compliance que son muy importantes y me centraré sobre todo en el caso español, donde hay algunas manifestaciones de compliance que ya están teniendo importante aplicabilidad práctica. Y veremos cuestiones conexas con el compliance que responden a la filosofía fiscal tendente a implantar el compliance y que son cuestiones que van a producir un cambio radical en las relaciones tributarias de los próximos años. Podríamos decir, en principio, que aquí lo importante no es tanto el compliance, que lo es, sino lo que el compliance puede traer consigo en cuanto a cambios fundamentales en el modelo de relación tributaria que tenemos hasta ahora. Y eso sí, vamos a dejarlo dicho desde el principio, el compliance es algo que se refiere fundamentalmente a la fiscalidad de las empresas. Naturalmente, cuando hablamos de cumplimiento de las obligaciones tributarias, hablamos del cumplimiento de las obligaciones de todos los contribuyentes. Pero no hay un compliance para aquellos contribuyentes que lo que perciben son rentas salariales, ni para aquellos contribuyentes que fundamentalmente perciben rentas del capital o rentas pasivas. Estamos pensando en el compliance como algo llevado a cabo por las empresas destinado a dar seguridad jurídica a las empresas, destinado a que a cambio de esa seguridad jurídica la administración pueda garantizarse un control más permanente, más preventivo y menos a posteriori de los cumplimientos fiscales de las empresas, y todo ello en un contexto, en el de las empresas, donde, querámoslo o no, los tributos son un coste más. Los tributos son un coste directo. En cuanto los tributos forman parte de los costes de cualquier empresa, de ahí que las empresas tradicionalmente hayan querido mitigar, reducir legalmente los costes fiscales a través de algo que se admitía tradicionalmente y que ahora ya no se admite tanto, que era la planificación fiscal lícita, la economía de opción, el derecho a elegir, lo que decía la doctrina Westminster de la Cámara de los Lores británica. Ninguna empresa está obligada a elegir la fórmula fiscal que suponga pagar más impuestos. Por tanto, a senso contrario, cualquier empresa tiene el derecho, dentro de la ley, de elegir aquellas vías que no supongan ni elusión ni evasión y que signifiquen un ahorro de costes fiscales. Es un coste fiscal directo, también es un coste indirecto muy importante porque el cumplimiento de las obligaciones fiscales para las empresas supone una enorme carga que tiene trascendencia económica y que cada vez es mayor. Las obligaciones de colaboración con la administración, las obligaciones de información, las obligaciones de emisión de facturas, las obligaciones contables, todo eso genera una enorme carga para las empresas y finalmente todo esto con un elemento que es fundamental para el emprendimiento y el ejercicio de la actividad empresarial en condiciones razonables y en un contexto de libre competencia, que es la previsibilidad de las consecuencias jurídicas del comportamiento de las empresas. Previsibilidad que en forma de seguridad jurídica es fundamental en materia tributaria. Pues bien, vamos a ver todo esto cómo se traduce en el fenómeno del compliance. Vamos ya a compartir pantalla para ver esta presentación y vamos a ir desarrollando un poco estas ideas que voy a comentarles y nuestra exposición. Bueno, cuando hablamos del compliance y cuando hablamos del compliance fiscal y cuando hablamos del compliance como algo ligado a la fiscalidad de las empresas, pues lo primero que hay que decir es que el compliance no surgió por generación espontánea. Esta fiebre del compliance fiscal en el mundo empresarial no es algo que haya surgido de la noche a la mañana y que de buenas a primeras pues los legisladores de todo el mundo o las organizaciones internacionales pues hayan decidido exigir protocolos de cumplimiento o protocolos de prevención de riesgos fiscales a las empresas. No es que haya sido una ocurrencia
mañanera de una organización internacional, ni el sueño de una noche de verano de la administración de cualquier país o del legislador de cualquier país. Eso tiene una trayectoria que es muy reciente. ¿Dónde está el origen cercano del compliance fiscal de las empresas? Pues podemos decir que, sin remontarnos, porque hay algunos trabajos académicos que hablan de algunas manifestaciones del compliance en los años 50 y 60, vamos a remontarnos a lo más cercano, que es la anterior crisis financiera. Cuando digo, a la anterior crisis económica, perdón, cuando digo la anterior, me refiero a la crisis financiera de los años 2008-2009, la que surge como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers, que para muchos es el acta fundacional de la crisis que padeció buena parte de la economía global en los años 2008, 2009 y siguientes. Esa fue una crisis que tuvo unas características, bueno, se han escrito ríos de tinta sobre las características de esa crisis, pero una de las características fue que se trataba de una crisis que tuvo un impacto importante, bien como consecuencia, pero también como origen, en el sector financiero. Y en el sector financiero surgió la necesidad de reforzar algo de lo que ya se venía hablando en los años 80 y 90, que es un fenómeno que seguramente es conocido por todos ustedes, la llamada responsabilidad social corporativa de las empresas. Se venía hablando de responsabilidad corporativa de las empresas, de responsabilidad social corporativa de las empresas, y todo ese caudal de construcción del concepto de responsabilidad social corporativa de las empresas se intensifica en el ámbito de un tipo de empresas determinadas que son los bancos, las empresas del sector financiero. ¿Qué es la responsabilidad social de las empresas? Pues también, más o menos, creo que todos debemos tener una idea de lo que es. Quiere decir que las empresas casi siempre se piensa en las medianas y en las grandes, la pequeña y mediana empresa, las medianas tirando a grandes y las grandes, la pequeña y mediana empresa, y eso es algo que se ha señalado con insistencia, hasta ahora ha quedado un poco al margen de todo este proceso de compliance. Luego nos referiremos a este fenómeno, pero cuando hablamos de responsabilidad social de las empresas nos referimos a lo siguiente. Hasta mediados de los años 80 estaba muy claro que las empresas tenían una obligación, como todo sujeto de derecho, que era cumplir las leyes. Es decir, la empresa, simplemente con cumplir las leyes, digamos que tiene una actividad irreprochable y la legalidad de la actuación de la empresa justifica la legitimidad del beneficio empresarial. Siempre se dijo que el beneficio empresarial era legítimo porque el empresario asumía un riesgo y en virtud del riesgo asumido, el beneficio empresarial es un beneficio empresarial lícito y legítimo. Además se dice, es fundamental el cumplimiento de las leyes. Por tanto, si se cumplen las leyes, toda empresa tiene derecho a maximizar el beneficio y hacerlo, repito, dentro de los márgenes de legitimidad que la economía de mercado otorga a la actividad empresarial. De ahí que la fórmula de Estado democrático, basado en la economía liberal clásica, entiende que hay un derecho al ejercicio de la actividad económica, entiende que el papel del Estado, que se reduce a lo mínimo, consiste simplemente en establecer algunos límites a la actividad económica a través de un marco normativo básico, y la empresa, si cumple con esas leyes, pues está actuando correctamente y no hay que reprocharle nada y tiene todo el derecho del mundo a obtener un beneficio y a maximizar el beneficio. No es de extrañar que, entrando ahora por primera vez en el tema tributario, en este contexto se admitiese sin ningún tipo de problemas la planificación fiscal lícita, se admitiese sin ningún tipo de problemas la economía de opción y el derecho a reducir el pago de tributos sin vulnerar la ley. Si el único objetivo, si el único límite, si el único coto al beneficio empresarial es el cumplimiento de las leyes, si yo respeto las leyes tributarias y por tanto no vulnero, no violo directamente la ley, es decir, no incurro en evasión tributaria, tengo todo el derecho del mundo de maximizar mi beneficio reduciendo un coste como es el coste fiscal. En este contexto se admitía
incluso se cuestionaba la propia existencia del término elusión. Se decía, la elusión es un concepto ambiguo. ¿Qué es eso de que se puede cumplir con la letra de la ley pero vulnerar el espíritu de la ley? Eso no es propio del ordenamiento tributario y por tanto solo puede haber, se decía, violaciones directas del ordenamiento tributario. Mientras la empresa no viole directamente la ley, tiene derecho a buscar cualquier fórmula que lleve a reducir costes tributarios y a maximizar el beneficio por esa vía. Porque el impuesto es un coste más. Bien, esto cambia obviamente cuando entramos en los años 60 y 70, donde ya hay algunas constituciones muy importantes, como la de Alemania. Los estados se definen, el caso de México ya viene de muy atrás, de la Constitución mexicana, tiene un clarísimo sesgo social, pero en Europa hay una constitución que tiene un componente social muy importante, que es la Ley Fundamental de Bonn, de 1947, la Constitución de Alemania, que define a Alemania como un Estado social y democrático de derecho. Democrático sí, pero también social. En los estados sociales hay varias características, pero una de ellas es que hay un interés general. La ley protege los intereses privados y protege, por tanto, al empresario, que tiene un interés privado a maximizar el beneficio, pero hay normas que introducen exigencias de interés general, y el interés general es un interés también protegido por el ordenamiento. Y hay un estado del bienestar, donde hay una serie de derechos sociales protegidos por la Constitución y que vinculan a todos los poderes públicos y que tienen que respetar necesariamente todos los operadores jurídicos y económicos. En ese estado social, además de cumplir las leyes, pues hay que respetar el ordenamiento jurídico cuando introduce límites derivados del interés general o de derechos sociales reconocidos en la Constitución o en la legislación ordinaria. En ese segundo estadio, las empresas pues tienen, además de maximizar el beneficio, que respetar ciertas cosas. Hay, por ejemplo, derechos sindicales, derechos laborales de los trabajadores, derechos de la comunidad en tanto en cuanto el Estado social exige financiación y esa financiación viene del pago de impuestos, y por tanto las empresas ya no pueden o ya no tienen un derecho a ahorrar impuestos, sino que hay un deber de contribuir reconocido constitucionalmente, porque ese deber de contribuir es el contrapunto fundamental del Estado social, porque el Estado social requiere gasto público, porque para proteger el interés general y satisfacer los derechos sociales hace falta gasto público. Para eso es importante, es fundamental, es esencial que se paguen impuestos. Por tanto, ya se prima el deber de pagar impuestos frente al derecho a ahorrar impuestos. Es una segunda etapa. Pues bien, la responsabilidad social corporativa surge un poco más adelante. Ya hemos superado los años 60 y 70, el Estado social, y ya en los 80 se dice, vamos a un tercer estado. Un tercer estado donde aparece un concepto muy importante, que es el de el stakeholder. El concepto de stakeholder, que aparece en el derecho norteamericano, que es parte interesada. En las empresas hay propietarios, accionistas, normalmente, empresas con forma mercantil. Hay administradores, gestores. Los propietarios tienen derecho a maximizar el beneficio y a exigir incluso a los administradores y gestores que reduzcan costes para maximizar el beneficio. Hay también un ordenamiento jurídico que protege el interés general, pero hay también stakeholders, es decir, interesados de todo tipo, que son no solo los propietarios de la empresa, sino también los trabajadores de la empresa y la sociedad en su conjunto. La sociedad que puede estar representada por entidades de todo tipo. Aquí se le da un papel muy importante, por ejemplo, a las entidades no gubernamentales y a las entidades benéficas, a las charity en el término anglosajón, es decir, a las entidades no lucrativas que desarrollan actividades o desarrollan fines de interés común. Por tanto, más allá del respeto a la ley, se dice que la empresa tiene una responsabilidad con el conjunto de todos los sujetos interesados y, por tanto, debe desarrollar comportamientos
que si bien no están establecidos en la ley y por tanto no se pueden imponer de forma coactiva, sí son fundamentales para garantizar la satisfacción de todos los stakeholders, de todos los sujetos interesados en que las empresas promuevan determinados comportamientos favorables al conjunto de la sociedad o determinados comportamientos orientados al bien común. Ahí surge la responsabilidad social corporativa. ¿Qué significa? Que hay más interesados que los sujetos que intervienen en el proceso económico de producción de la empresa o de distribución de la empresa. Los interesados en que la empresa actúe correctamente no son solo los accionistas por ser dueños de la empresa, ni los administradores porque son responsables de que la empresa esté bien gestionada, ni los trabajadores que lo que quieren es una retribución justa y que se respeten sus derechos sociales, ni aquellos titulares de intereses difusos como pueden ser los consumidores. Una empresa del mundo de la alimentación, pues los consumidores quieren que se respeten los estándares de calidad para proteger la salud. Más allá de ese interés, de esos intereses individuales y generales, hay una serie de objetivos de toda índole, sociales, de no discriminación, de protección del medio ambiente, de lucha contra el cambio climático, de promoción de ciertas culturas favorables para la sociedad, como puede ser la cultura del emprendimiento o la cultura de la tolerancia o la cultura de la paz, de búsqueda de fines de interés general. Hay una serie de fines, de objetivos de interés común que no están como tales recogidos expresamente en las leyes, pero que mediante acciones concretas y mediante el conjunto de su actividad, las empresas deben tutelar y deben proteger. Y eso es la responsabilidad social corporativa. Que se fomenten determinados comportamientos que sean favorables no solo con los trabajadores, donde ya se han dado avances muy importantes, en el ámbito formativo, educativo, sanitario, de previsión social. Las empresas dedican parte de sus beneficios a la formación de los trabajadores, a la educación de los trabajadores mediante becas o ayudas para la educación de los hijos de los trabajadores, a la cobertura sanitaria, a aportar a planes de previsión social empresariales para coadyuvar a una mayor renta en caso de jubilación o de previsión social para los trabajadores, sino que también debe haber comportamientos éticos de la empresa, comportamientos no legales o no recogidos legalmente, que se deben perseguir en el conjunto de las actividades de la empresa. Eso es el buen gobierno corporativo. Es un tercer estado en el desarrollo de la concepción de lo que es la empresa en la sociedad. Si en un primer estado se hablaba de que la empresa era una entidad destinada exclusivamente a maximizar el beneficio económico y que tenía como único objetivo, un mayor beneficio para los dueños de la empresa, para los accionistas, simplemente cumpliendo la ley. En un segundo estado se dice la empresa está vinculada por las exigencias de interés general y tiene para los trabajadores unas obligaciones específicas fijadas en el ordenamiento jurídico y para el conjunto de la sociedad también unas obligaciones específicas fijadas en las normas. El tercer estado donde se sitúa la responsabilidad social corporativa son comportamientos que hay que fomentar, que hay que promover, que son socialmente buenos y deseables, pero que no están en las normas. Y por lo tanto, no son comportamientos exigibles legalmente, pero sí que se pueden exigir mediante la necesidad de que al menos las empresas se planteen mediante códigos o protocolos internos perseguir esos fines. Vamos a ir avanzando sobre este tema. Lo que sí podemos decir es que, y sobre esto volveremos más adelante, si el buen gobierno corporativo se traduce en la persecución de fines a través de comportamientos socialmente deseables por parte de las empresas, primero, no es sancionable el no perseguirlo, o al menos la sanción no es la habitual que se aplica cuando se incumple un requisito o cuando se incumple un mandato establecido por la ley.
Cuando la empresa incumple algo que la ley le obliga a hacer, la consecuencia es que normalmente habrá una sanción. Eso es lo obvio. Si los fines o los comportamientos que forman parte de la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, la colaboración con entidades que promueven la inserción de personas con discapacidad o la colaboración en la difusión de comportamientos buenos para el medio ambiente, si todo ese tipo de comportamientos no son exigibles legalmente, ¿qué sanción hay? Pues aquí entramos en dos temas. Primero, en lo que se llama una moral, una especie de moral empresarial ligada al buen gobierno corporativo y a la responsabilidad social corporativa. Es decir, la responsabilidad social corporativa tiene un apoyo moral y la empresa tiene que tener unos comportamientos guiados por criterios morales y no exclusivamente por criterios legales. Diríase que casi es una especie de moral kantiana. La moral kantiana es aquella que se basa, como decía Kant, que tu comportamiento sea un imperativo categórico, que tu comportamiento se corresponda, que tu comportamiento en suma lo persigas porque crees que ese comportamiento lo debes seguir y no porque esperas obtener algo bueno o algo interesante o una retribución a cambio. Pues sería algo así, que las empresas persigan esos objetivos por una especie de moral empresarial. De moral empresarial, no porque pretendan conseguir algo, lo cual no implica que fiscalmente pueda haber incentivos fiscales para lograr estas cosas. Y segundo, hay algo muy importante a día de hoy sobre el que volveremos, que es el llamado coste reputacional. Hoy en día, la responsabilidad social corporativa de las empresas es importante porque no perseguir esos fines de interés social, porque no llevar a cabo esos comportamientos socialmente deseables por las empresas está mal visto, supone un estigma para las empresas y es negativo para la reputación de la empresa. Hasta el punto de que se han valorado a día de hoy lo que supone en términos económicos perder reputación, tener una mala reputación por no desarrollar comportamientos socialmente deseables por parte de las empresas. La responsabilidad social corporativa no está en las leyes, no hay una exigencia coactiva para que se persigan esos comportamientos. Pero hay una sanción, una mala reputación empresarial, el coste reputacional. Y lo que se llama, lo veremos después, si tengo tiempo volveré sobre el tema para hablar de esto trasladado al campo tributario, lo que se llama el naming and shaming, nombrar y avergonzar. Fijémonos la importancia que tiene eso hoy en día, pues con el papel que juegan las redes sociales. Si una empresa pues tiene una publicidad sexista, por ejemplo, hace publicidad sexista, pues eso inmediatamente suele recogerse en redes sociales, suele viralizarse, como se dice hoy en día, y se traduce en un shaming, en un avergonzamiento público, un escarnio público de la empresa. Y puede tener un coste reputacional, en el sentido de que la empresa puede perder clientes potenciales. Eso está cuantificado y está estudiado. Por tanto, primera cuestión, la responsabilidad social corporativa es la búsqueda o la persecución de determinados comportamientos por la empresa, más allá de los comportamientos legalmente exigibles a la empresa, y que normalmente está ligada a una moral de la empresa que suele tener como sanción un coste reputacional. Segundo, como la responsabilidad social corporativa son un conjunto de comportamientos buenos, favorables con la sociedad, con el conjunto de la sociedad, deseables socialmente por parte de la empresa, pues no están regulados en ningún sitio. Los comportamientos moralmente buenos no se suelen regular, no se suelen recoger en una norma. Dejar pasar a un anciano o cederle el asiento a un anciano en el bus o en el metro,
pues es un comportamiento socialmente bien visto, deseable, pero no está recogido en ninguna norma. Pues con la responsabilidad social corporativa pasa lo mismo. Entonces, ¿quién regula, utilicemos el término, o quién establece o quién señala normativamente qué comportamientos de responsabilidad social corporativa debe perseguir una empresa? Pues la propia empresa. La propia empresa se autorregula. Segunda característica de la responsabilidad social corporativa. No es coactiva, tiene una base moral. Su sanción es reputacional y no es una sanción consistente en una multa, por ejemplo. Segunda característica, es fruto de una autorregulación. Es la propia empresa la que se autorregula, la que establece sus protocolos de fines de responsabilidad social corporativa que quiere perseguir. Lo cual no significa que las normas, por ejemplo, las leyes mercantiles que regulan las sociedades de capital, no establezcan, por ejemplo, que en la memoria económico-financiera de la empresa y junto con los datos de carácter estrictamente económico, la empresa no deba incluir una memoria de responsabilidad social. Es decir, esto está recogido para favorecer que se lleven a cabo comportamientos de responsabilidad social. La empresa aprueba su contabilidad, hace la memoria económico-financiera, donde da las explicaciones económicas que proceden, y incluye una memoria de responsabilidad social donde hace una relación, una explicación de todas las conductas o comportamientos de responsabilidad social que ha llevado a cabo. Pero es la propia empresa quien se autorregula. Se autorregula creando protocolos internos que suelen denominarse, y a ello volveremos después, códigos de buenas prácticas. Esos códigos de buenas prácticas los diseñan las propias empresas, pero hay evidentemente modelos de códigos de buenas prácticas para que las empresas lleven a cabo conductas o comportamientos que se consideran socialmente buenos, socialmente deseables y alineados con la responsabilidad social corporativa. Bueno, vamos paso a paso. Ya hemos visto el concepto de responsabilidad social corporativa, los códigos de buen gobierno y el buen gobierno corporativo. Primero, ¿qué papel juega la fiscalidad aquí? Vamos a ir introduciendo lo tributario, lo fiscal. Bueno, pues podríamos pensar que la fiscalidad encaja muy mal con la responsabilidad social corporativa y con el buen gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque la fiscalidad, por definición, es legal. Las obligaciones tributarias tienen que establecerse por ley, y si hay algo que por definición es legal y tiene que fijarse en una norma de rango legal, si hay algo que por definición es por ley, son los tributos. Por tanto, parece que es insoluble, es como algo que no puede, como el agua y el aceite, como algo que no se puede mezclar, la fiscalidad y la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo mezclamos dos cosas que aparentemente son tan contradictorias? La fiscalidad hemos dicho que no tiene base legal, que no tiene un sustrato coactivo y que en el fondo tiene un condicionante moral y una consecuencia o una sanción, entre comillas, en términos de coste reputacional. Los tributos, todo lo contrario, son coactivos. Si uno no paga los tributos, la consecuencia es que se le aplica el sistema sancionador y, por tanto, parece la noche y el día. Tributos y responsabilidad social corporativa parece que se están rigiendo por criterios o por reglas completamente distintos. ¿Cómo las armonizamos? ¿Cómo encontramos eso que se llama en la física el tenso activo, el elemento que nos permite mezclar dos cosas que aparentemente son insolubles, no se pueden mezclar? Bueno, primero, es evidente que los tributos tienen una función extrafiscal. Los tributos son para recaudar e imponen obligaciones de pagar, pero también tienen una función extrafiscal. Por tanto, el legislador puede crear beneficios fiscales orientados a perseguir fines de responsabilidad social y de buen gobierno por parte de las empresas. Y, por ejemplo, prever una reducción, una bonificación a aquellas empresas que alcancen o que lleven a cabo actividades que se consideran de responsabilidad social corporativa. Esto es perfectamente posible. Y en algunos casos nos encontramos con figuras fiscales que se han orientado en la línea de lo que algunos consideran un buen gobierno corporativo.
sobre todo aquellos impuestos de carácter moralizante. En los últimos años han aparecido una serie de impuestos, sobre todo en la anterior crisis y ahora, con el COVID-19 y con el escenario en el cual muchos países están acudiendo a nuevas figuras tributarias para intentar maximizar la recaudación, han aparecido lo que los anglosajones llaman los punitive rates, es decir, los tributos punitivos de castigo a aquellos que tienen un comportamiento inmoral. Y un comportamiento inmoral, fijaros, muchas veces es, en un contexto de crisis, ganar mucho dinero. De ahí los impuestos a la banca, los excess profits, que se llaman impuestos sobre los beneficios excesivos, los impuestos a la riqueza, a las grandes fortunas, es decir, impuestos que punen, que castigan a aquellos que, además de tener una elevada capacidad económica, ganan mucho dinero en un contexto donde parece que por el hecho de que hay una crisis generalizada, ganar mucho dinero incluso está mal visto socialmente. Ese es el trasfondo de algunas figuras impositivas y, por ejemplo, muchos países aprobaron impuestos especiales sobre los salarios excesivos de los directivos de las empresas. Un comportamiento que parece ser de responsabilidad social sería que en un contexto de crisis los administradores de las empresas no ganen demasiado y por tanto no haya una diferencia muy grande entre lo que gana el trabajador y lo que gana el directivo. De manera que en muchos países se aprobaron impuestos especiales que penalizaban los bonus de los directivos de las empresas. El caso de Francia fue muy significativo con un impuesto del 85%, que por cierto fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado, entendiendo que vulneraba el principio de capacidad económica por una razón oblicua, que era el hecho de que el tratamiento de los directivos con cargas familiares y de los que no tenían cargas familiares no era el adecuado, pero en todo caso se aplicaron los principios constitucionales en materia tributaria y se anuló, se declaró inconstitucional este impuesto del 85% sobre los bonos de los directivos. Quiero decir, en muchos casos ocurre en España con alguna sentencia del Tribunal Supremo sobre las indemnizaciones en caso de cese o de la relación laboral del personal de alta dirección, de los altos directivos, es decir, son tributos que se orientan en una línea de responsabilidad social de responsabilidad social corporativa. Pero fundamentalmente la responsabilidad social corporativa y el buen gobierno corporativo, puestos en relación con la tributación, parten de una pregunta que vamos a intentar ir resolviendo en los minutos siguientes. ¿La responsabilidad social corporativa abarca lo tributario? Es decir, aparentemente, lo tributario, las obligaciones tributarias y la responsabilidad social corporativa son dos realidades opuestas. Pero la pregunta, que creo que es lo que hay que hacerse, la pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿la responsabilidad social corporativa incluye comportamientos fiscales que se consideren socialmente buenos o socialmente responsables? Pues diríamos que sí. Antes de que se aprobara el plan BEPS, se difundió la idea de moralización de las obligaciones tributarias. En eso tuvieron mucho que ver algunas organizaciones no gubernamentales que intentan que haya una distribución más justa de los impuestos, como Oxfam, como Tax Justice, organizaciones muy conocidas a nivel internacional, que promovieron campañas contra determinadas multinacionales. La campaña contra Starbucks en Gran Bretaña fue conocidísima porque se consideraba que estas multinacionales no pagaban la parte justa de impuestos que le correspondía pagar. ¿Por qué? Porque realizaban prácticas que, si bien no eran ilegales, ojo, si bien no eran ilegales, se consideraban que eran inmorales y que llevaban a que pagasen muy pocos impuestos. Nunca se había introducido el factor moral en las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias siempre se han regido por la ley. Yo pago lo que dice la ley, pues cumplo la norma.
No pago lo que dice la ley, incumplo la norma. ¿Qué es eso de decir que yo cumplo la norma pero actúo inmoralmente? Bueno, pues aquí se introduce el elemento moral, que es muy importante. Hay varios trabajos muy importantes sobre el de Van der Hark, un trabajo publicado en Nueva Fiscalidad, en una revista española, que se titula Starbucks contra el mundo. Es un trabajo muy interesante donde se habla de esa moralización de las obligaciones tributarias. Es algo que incluso la OCDE ha recogido a través de la idea de fair share taxation, parte justa de imposición. Las multinacionales deben pagar la parte justa de imposición. Y la justicia no es la justicia de la aplicación de la ley, es la justicia con connotaciones entreverada de elementos morales. Pues bien, cuando eso surge, surge también una idea importante, y es la siguiente. Para que esto sea posible, tenemos que ir a un cambio en el modelo de relación tributaria entre las empresas y la administración. Tenemos que cambiar el actual modelo de relación tributaria y cambiarlo por eso que se conoce como relación cooperativa. A la cooperación reforzada, que es como se le llamó inicialmente, o relación mejorada, enhanced relationships o enhanced tax relation, a eso se refería la OCDE cuando por primera vez empieza a hablar de esto en el año 2010. Fijaros la fecha. En el año 2006, entre el 2006 y el 2009, ya en inicios de la crisis financiera, de la crisis que nos azotó durante años y que fue el precedente a esta crisis actual del COVID-19, la OCDE acuña el concepto de planificación fiscal agresiva. Un concepto novedosísimo. Hasta ese momento había elusión, había evasión, había simulación, había fraude de ley. Ahora hay un macroconcepto, un supraconcepto que se llama planificación fiscal agresiva. Y lo hace en un documento aprobado en el 2006 en una reunión de la OCDE en Seúl, Corea del Sur. En el ínterin estalla la crisis financiera. Y en el ínterin los bancos, que eran unos de los operadores que más planificación financiera estaban haciendo, que más planificación fiscal agresiva estaban haciendo, se encuentran con un montón de pérdidas. Un montón de pérdidas debido, pues, al enorme deterioro de sus activos, que se traduce en pérdidas, sobre todo, en aquella época se había generalizado el término activo tóxico. Todos los activos que tenían los bancos en sus balances, los bancos habían concedido muchísimos créditos hipotecarios, las famosas hipotecas subprime en Estados Unidos, los habían titulizado, eran hipotecas que los propietarios de los inmuebles no podían pagar y los bancos tenían un montón de inmuebles, de casas en sus balances, casas que no valían nada por la caída brutal del mercado y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. A eso se le empezó a llamar activos tóxicos y eso generó una serie de pérdidas, un deterioro generalizado que tuvo traducción en los balances de los bancos y que en muchos países, de acuerdo con su normativa interna, tenía traducción fiscal. Los bancos tenían pérdidas. Entonces, lo que se le ocurrió a la OCDE fue proponer lo siguiente. Vamos a aprovechar esta situación para intentar cambiar la forma de relación de las administraciones tributarias con las empresas, empezando por los bancos, a través de un pacto. ¿Y ese pacto en qué consiste? Yo te dejo compensar esas pérdidas en el futuro, te voy a dejar que recuperes tu balance permitiéndote la compensación fiscal de esas pérdidas, pero tú, a cambio, es un acuerdo sinalagmático, un acuerdo entre dos partes, tú a cambio renuncias a estrategias de planificación fiscal agresiva, renuncias a la elusión tributaria. Yo te doy la seguridad de que sabes que en los próximos años podrás compensar esas pérdidas recuperando tu balance, y tú renuncias a prácticas de evasión o elusión tributaria. Un auténtico do ut des, un auténtico sinalagma.
un auténtico quid pro quo, te doy algo a cambio de algo. O como han dicho muchos autores, seguridad jurídica a cambio de renunciar a la planificación fiscal agresiva, actual o futura. Y eso, para hacerlo, tiene que haber un modo, una relación entre la administración tributaria y los contribuyentes distinta a la que teníamos actualmente. Esta nueva fórmula, esta nueva relación distinta, se llama relación cooperativa. Y lo ha propuesto en su Código Tributario Europeo la Comisión Europea. Fijaros que estamos en los años anteriores, 2010, 2011, a la formulación del Plan BEPS, que es del 2013. La Comisión Europea en el Código Tributario Europeo dice: los contribuyentes deben poder asumir el compromiso de ocuparse de sus asuntos fiscales por iniciativa propia y de pagar sus impuestos de manera íntegra y puntual, y a cambio las administraciones muestran disposición para ofrecer procedimientos adaptados y apropiados dirigidos a dichos contribuyentes. Una solución acordada, negociada, muy del gusto de los anglosajones, que son de la cultura de la negociación. Los gringos son de la cultura del settlement, del acuerdo. Muy de ese estilo. Probablemente encaja peor en el modelo de relaciones tributarias que veníamos o que tenemos en los países continentales europeos, que fue el que trasladamos a América Latina. El modelo de relaciones tributarias de países como Francia, como España, como Italia, que fue el que se trasladó a América Latina. Que es un modelo de relación tributaria basado en lo que a mí me gusta decirlo, basado en la idea de policía fiscal. ¿Qué es la administración tributaria? Es una policía fiscal. El contribuyente presenta su declaración jurada, la administración no interviene y solo interviene a posteriori para verificar que el contribuyente ha cumplido correctamente y para imponerle una sanción. Esto es una relación en la cual el contribuyente hace todo, la administración no interviene y solo a posteriori la administración controla como un policía y sanciona. Eso es un tipo de relación tributaria que hay que superar. Y hay que ir a un modelo de relación cooperativa, que es lo que aparece en el panorama con esta propuesta que se hace a las entidades financieras de cambiar seguridad jurídica por un comportamiento tributario aceptable. Si tú te portas bien, yo te doy seguridad. Y vamos a cooperar administración y contribuyente y vamos a dejar de lado, vamos a soslayar ese modelo tradicional de relación tributaria a posteriori, modelo de control y de intervención de la administración simplemente para acusar al contribuyente y para ponerle una multa. Muy bien. Para este nuevo modelo de relación cooperativa, que es a lo que tenemos que ir, ¿qué hace falta? Primero hace falta que la administración tenga verdadera voluntad de implantarlo. En España, que se están intentando abrir vías para implantar este sistema de relación cooperativa, el problema es que los contribuyentes no nos fiamos de que la administración tenga una verdadera voluntad de cambiar su visión controladora, fiscalizadora y represiva por una solución más negociada, por un mecanismo de ayuda, de colaboración con el contribuyente, por una posición mucho más cooperativa. Pero además hacen falta más cosas. Primero, va a ser un sistema pensado para empresas. Algunos dicen, eso va a generar una dualidad en el tratamiento de los contribuyentes, las empresas van a tener un tratamiento privilegiado. ¿Por qué las empresas tienen que tener una relación cooperativa y los contribuyentes que no son empresas tienen que mantener la relación con el viejo sistema? Bueno, pues eso es un argumento, efectivamente. Incluso hay quien dice, este es un modelo para empresas y para grandes empresas. Como he dicho antes, hasta ahora la pequeña y mediana empresa, y ya no digamos nada, la empresa informal, se han quedado al margen de todo este tema de la relación cooperativa. Pero además hay más cosas. Es muy importante contar con los intermediarios fiscales. Es fundamental. Los intermediarios fiscales, ¿qué son? Pues son básicamente los abogados tributaristas, los estudios tributarios, los asesores. Esos son los intermediarios fiscales. Cuando la OCDE acuña el concepto de planificación fiscal agresiva en el año 2006, dice que uno de los causantes, uno de los responsables más importantes de que las empresas hagan planificación fiscal agresiva son sus abogados fiscales, son sus asesores fiscales.
Normalmente no los in-house, sino los abogados externos, los despachos tributarios, los fiscalistas, y les llama intermediarios y les señala. No solo les señala, sino que veremos que en la Unión Europea eso se ha traducido en la conocida DAC 6, que establece la obligación de reportar las estructuras de planificación fiscal agresiva por parte de los intermediarios, de los asesores, de los abogados fiscales. Y sobre todo, eso lo veremos después, hace falta también, lo veremos, diferenciar al contribuyente en función de su grado de cumplimiento. Si lo que queremos es darle seguridad jurídica al contribuyente, que cumple y que respeta la norma y que renuncia al fraude, a la evasión y la planificación fiscal agresiva, pues evidentemente tenemos todo el derecho del mundo a diferenciar entre el contribuyente cumplidor y el contribuyente no cumplidor. Veremos ahora, después, que eso es lo que se llama el profiling taxpayer, el perfil de los contribuyentes. Las administraciones van a perfilar a los contribuyentes y a ponerles una etiqueta. Buen contribuyente, mal contribuyente. La relación cooperativa es para el buen contribuyente. Yo ofrezco seguridad y un canal privilegiado de relación con los contribuyentes si se portan bien. Por tanto, tengo todo el derecho del mundo para clasificar a los contribuyentes en buenos y malos. Y a los malos, a los que pongo en una lista de incumplidos, como se dice en México, en España la lista de morosos, además les niego la relación cooperativa, no quiero saber nada con ellos. Esto es muy importante. Pero lo más importante de la relación cooperativa, también llamada la Enhanced Relationship, es que el contribuyente asuma compromisos que están muy en la línea del buen gobierno corporativo, muy en la línea de la responsabilidad social corporativa. Si queremos que el contribuyente asuma esos compromisos de honestidad, de cooperación, de tratar bien a la administración, de que la administración se pueda fiar de él, de que haya un juego recíproco de la buena fe, de que no haya un planteamiento en términos de confrontación, de que colaboren administración y contribuyente y no se trate de que uno derrote al otro, no se trate de que la administración machaque al contribuyente o que el contribuyente se desvele por engañar a la administración. Para eso hay que interiorizar en las empresas una serie de comportamientos que hasta ahora no están en las normas, porque ni lo están y es muy difícil que lo estén, porque están en relación con esos comportamientos, con esas actitudes de responsabilidad social corporativa a las que hacíamos referencia. Pues, ¿cómo hacemos con eso? Pues incluyendo la fiscalidad en los protocolos, en los códigos de buen gobierno. Antes decíamos que la responsabilidad social corporativa es la asunción voluntaria de determinados estándares de comportamiento por las empresas. Voluntaria. A través de la autorregulación. Las empresas se autorregulan y crean sus códigos de buen gobierno. Es posible que los estados o que los organismos públicos o que entidades privadas elaboren modelos para que las administraciones puedan guiarse, para que las empresas puedan guiarse en modelos de código de buenas prácticas tributarias o de buen gobierno corporativo. Pero son las propias empresas las que elaboran su código de buen gobierno y lo incorporan a sus protocolos internos de actuación. Eso mismo se puede hacer con esos comportamientos fiscales socialmente deseables que son indispensables para un modelo de relación cooperativa. Y es aquí donde surge como una derivada, como una especie del género código de buen gobierno, los códigos de buenas prácticas fiscales. Un ejemplo de código de buen gobierno corporativo de las empresas, son los códigos de buenas prácticas fiscales. El buen gobierno corporativo incluye las buenas prácticas fiscales. Y como una parte importante del código de buenas prácticas de buen gobierno corporativo de una empresa, que la empresa, para conseguir los fines de responsabilidad social, asume voluntariamente mediante técnicas de autorregulación, están los códigos de buenas prácticas fiscales o de buenas prácticas tributarias. Bien, eso es algo que la propia Comisión Europea, en el Plan contra la Evasión de 2012, justo antes de que empezara en la OCDE el trabajo sobre el Plan BEPS, propuso que las empresas incluyan dentro de sus protocolos internos de actuación
códigos de buenas prácticas tributarias como complemento de los códigos de buen gobierno corporativo. Con eso se refuerza algo que ya hay en los ordenamientos de muchos países, que cuando se incluye en la memoria económico-financiera una memoria de responsabilidad social corporativa, la memoria de responsabilidad social corporativa incluye también una memoria de responsabilidad social en materia tributaria. Bueno, pues de esta manera, los códigos de buenas prácticas propios de la responsabilidad social corporativa asumen las buenas prácticas fiscales que son indispensables para que la relación tributaria actual, que es de confrontación, mute en una relación cooperativa, que es lo deseable y es a lo que debemos ir. Bueno, pues la Comisión Europea hizo su propuesta de buenas prácticas y decía, entre otras cosas, que las empresas debían incluir códigos de buenas prácticas tributarias que incluyesen, por ejemplo, renunciar a operaciones con paraísos fiscales. Algo de lo que se está hablando mucho hoy en día. De si las empresas que tienen operaciones con paraísos fiscales deben recibir ayudas en el contexto del COVID-19. Muchos países han dicho que no, el caso de Dinamarca, por ejemplo. Y prácticas tendentes a renunciar o a rechazar o a detectar y evitar, mediante mecanismos de alerta temprana, actuaciones que puedan ser calificadas de planificación fiscal agresiva, de elusión, de evasión o de fraude. Eso es la primera vez, o eso es lo que dice, la primera vez que la Comisión Europea se pronuncia sobre un código de buenas prácticas tributarias, sobre qué debe incluir un código de buenas prácticas tributarias. Cuando la Unión Europea aprueba su paquete fiscal en el año 2015, dentro de lo que algunos llaman la BEPS europea, digamos que hay, junto con el plan BEPS, hay una BEPS adoptada por la Unión Europea que ha circulado paralelamente, pues la Unión Europea adopta el principio de transparencia. El principio de transparencia, hay otro concepto en el que no me voy a detener, que es la transparencia tal y como lo entienden algunos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, y que va ligado, por ejemplo, a la competitividad de los sistemas fiscales. El principio de transparencia es simplemente que las empresas adopten estándares de transparencia para que de esta manera se visualice el cumplimiento de las buenas prácticas en materia tributaria. Bien, pues todo esto se va poco a poco incorporando, interiorizando en la práctica empresarial. Y esto es la base del compliance fiscal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del compliance fiscal? Pues nos referimos a todos esos protocolos internos que las empresas deben incluir para garantizar las buenas prácticas en materia tributaria. Buenas prácticas en materia tributaria que, entre otras muchas cosas, incluyen la renuncia a actuaciones de elusión, evasión, planificación fiscal agresiva o utilización de paraísos fiscales. Ojo, el origen del compliance no es fiscal. El compliance tiene un origen más claro en el ámbito penal. Luego hablaremos del tema. Pero quede claro que cuando los códigos penales cambian y dejan de lado el viejo principio societas delinquere non potens, que es un principio según el cual dice lo que dice en latín, que la sociedad no puede delinquir. Como para delinquir hace falta culpabilidad, voluntad de cometer un delito, la sociedad es un ente artificial. Por tanto, quienes pueden delinquir son los administradores de la sociedad, quienes dirigen la sociedad. La voluntad de la sociedad es la voluntad de sus administradores. La sociedad no tiene una voluntad propia. Por tanto, se decía que la sociedad no podía delinquir. Además, a la sociedad no la podemos meter en la cárcel. Una sociedad anónima no la podemos ingresar en un presidio, ¿no? Evidentemente. Y por tanto, lo que se decía es la sociedad no puede delinquir. Cuando se cometa un delito a través de una sociedad, hay una especie de transparencia fiscal, de transparencia penal, y a quien se sanciona es a los administradores. Hoy en día, los códigos penales de casi todos los países han ido asumiendo la regla de la doble incriminación. Se incrimina a los administradores, pero también a la sociedad si los administradores o cualquier persona dependiente de la sociedad han cometido un delito en provecho de la sociedad. Y si se comete el delito en provecho de la sociedad también puede responder. Obviamente responderá con multas, con penas pecuniarias y en su caso con la disolución por sentencia judicial. Bueno, pues ya que eso es así, se entendió que para dotar de seguridad jurídica
a las sociedades, debería garantizarse que si se cumplen determinados protocolos, la sociedad no pueda ser sancionada. Ya que la sociedad puede ser sancionada penalmente en un sistema de doble incriminación que ha dejado de lado la regla de societas delinquere non potes, vamos a dotar de seguridad jurídica a las compañías para que, cumpliendo determinados protocolos oficiales, queden libres, exoneradas de cualquier riesgo de que su comportamiento pueda dar lugar a una responsabilidad penal de la compañía. Y esto es muy importante porque supone la aparición de los protocolos de compliance penal, a imagen y semejanza de los cuales van a surgir los protocolos de compliance tributario, de compliance fiscal. Y muy importante es el contenido de estos protocolos. Los protocolos de compliance fiscal, aunque hayan surgido paralelamente a los protocolos o posteriormente, casi mejor dicho, a los protocolos puramente penales o infractores o relacionados con la actividad infractora, lo que pretenden es garantizar las buenas prácticas fiscales detectando malas prácticas y detectando riesgos de malas prácticas. Regla de la alerta temprana. Lo fundamental en un protocolo de compliance fiscal no es detectar malas praxis fiscales o la mala praxis fiscal. Es detectarla, la mala praxis fiscal, obviamente, pero también detectar, adelantarse a la comisión de malas prácticas y detectar riesgos fiscales. Si usted tiene un protocolo riguroso de detección de riesgos fiscales y de mala praxis fiscal, yo puedo confiar en usted. Yo, administración, puedo confiar en usted y, por tanto, le daré un tratamiento privilegiado. Le catalogo como buen contribuyente, lo etiqueto como buen contribuyente y le doy la entrada VIP, el tratamiento VIP. Usted es un contribuyente VIP. Va a tener un mejor tratamiento. Y en algunos países ese mejor tratamiento es tal que solo los contribuyentes catalogados como buenos contribuyentes, por ejemplo, solo las empresas catalogadas como empresas cumplidoras pueden, por ejemplo, acceder a contratos con la administración, por ejemplo, Australia. Es decir, eso es esencial para la relación cooperativa. Por tanto, es fundamental el rigor en los protocolos de buenas prácticas fiscales y el rigor en los instrumentos y en los mecanismos para llevar a cabo la detección precoz de riesgos y la detección de malas prácticas y la propuesta de modificación o de cambios en la actividad de la empresa para evitar que sigan produciéndose esas malas prácticas fiscales. Bueno, pues, ¿cómo se determina que un protocolo es riguroso? Bueno, pues, primero, introduciendo la obligación de ese protocolo. Aquí vemos un cambio importante. Las empresas pueden acogerse a un protocolo fiscal, pero ese protocolo obligatoriamente, para ser válido frente a la administración, debe reunir una serie de requisitos. Una cosa es que acogerse a los códigos de buenas prácticas sea voluntario, y otra cosa es que el código de buenas prácticas, si se quiere que sea eficaz frente a la administración tributaria para que la administración tributaria me dé ese tratamiento VIP de la relación cooperativa, no tenga que respetar unos cánones determinados. Por tanto, el compliance fiscal se traduce en la existencia de una serie de normas que deben cumplir las empresas para que su protocolo fiscal pueda ser adverado, pueda ser acreditado y pueda ser aceptado por la administración tributaria. Esas reglas están en una serie de normas que ahora hablaremos de ella y que en el caso español son la norma UNE 19602. Como esto no es obligatorio, si usted no cumple, además de que no le voy a aplicar el tratamiento VIP de buen contribuyente, no le voy a aplicar el tratamiento privilegiado que sí le voy a dar a los contribuyentes cumplidores, y usted va a seguir teniendo una relación conflictiva con la administración en lugar de una armónica, pacífica e idílica relación cooperativa, naming and shaming. Usted puede ser avergonzado. Usted se va a saber
que no es un contribuyente cumplidor y, por tanto, eso puede tener efectos negativos en términos, como hemos dicho, de coste reputacional. En este sentido, hay dos cosas. En España ha habido una experiencia que, bueno, si uno habla con las empresas que han intervenido aquí, pues dicen que fue una experiencia exitosa, pero que otros dicen que ha sido pues, una experiencia muy limitada y de éxito limitado porque se ha reducido a las grandes empresas, que es el Foro de Grandes Empresas. El Foro de Grandes Empresas se creó en el año 2008 e integra la administración tributaria y las grandes empresas, las 35 principales empresas españolas. Ahí está Telefónica Movistar, ahí está Repsol, ahí está el Banco de Santander, ahí está el Banco Bilbao Vizcaya, ahí está Inditex Zara, ahí están todas las grandes empresas españolas que conocemos, todas las grandes multinacionales españolas. Bien, pues el Foro de Grandes Empresas es un canal privilegiado que tienen las grandes empresas con la administración. Y en él se elaboró un modelo de código de buenas prácticas que está a disposición del que lo quiera consultar, que es voluntario y que cualquier empresa lo puede asumir voluntariamente. ¿Es eficaz? Bueno, pues digamos que es un boceto, un formulario para hacer un código de buenas prácticas interno. Pero la eficacia del mismo es muy relativa, porque no te garantiza nada. Es simplemente una guía para elaborar un código voluntario de buenas prácticas. Y en algún caso ha sido muy criticado porque, repito, ha sido fruto de un acuerdo de la Administración Tributaria con las grandes empresas del país. Y desde luego el código está hecho pensando en las grandes empresas. Como he dicho antes, no es un código para empresas pequeñas ni siquiera para medianas, que son las grandes olvidadas en esto de la relación cooperativa. Hasta ahora no ha habido por lo menos en mi país ha ocurrido eso, no ha habido una verdadera voluntad de convertir la relación cooperativa en algo habitual en las relaciones fiscales de las pequeñas y medianas empresas. Bien, avanzando. Vamos a pasar de largo todos los objetivos del Código de Buenas Prácticas y vamos a ir a otro tema fundamental. Si el Código de Buenas Prácticas o si experiencias como el Código de Buenas Prácticas que en España se llevó a cabo fruto del acuerdo entre la agencia tributaria, la administración, el SAT español y las grandes empresas no ha tenido demasiado éxito, ¿cómo garantizamos el rigor en la elaboración de los protocolos internos, en la elaboración de los instrumentos de compliance fiscal y cómo garantizamos que esos protocolos de prevención de riesgos fiscales y de lucha contra las malas praxis sean realmente eficaces frente a la administración y puedan servir para exigir a la administración un tratamiento VIP en el marco de una relación cooperativa como un contribuyente que tenga la etiqueta de buen contribuyente? Pues a través de la normalización. La normalización es la clave. ¿Qué es la normalización? La normalización es aquella actividad mediante la cual yo elaboro unos estándares, la entidad normalizadora, cuando digo yo, digo la entidad normalizadora, elabora unos estándares, si usted se adhiere a ellos, yo verifico que los cumple y certifico que los cumple. Y con esa certificación puede usted proponerla o adjuntarla o hacerla eficaz frente a la administración tributaria. Es un fenómeno, la normalización, que nace en el mundo de la actividad productiva, donde nace la normalización es fundamentalmente en la política industrial. En la política industrial es necesario estandarizar procesos productivos a través de especificaciones técnicas. Es decir, cuando se fabrica esta computadora, es necesario que la empresa que fabrica esta computadora siga unos determinados protocolos de calidad, unos estándares de calidad, y eso tiene que estar escrito, puesto en algún lado, y alguien tiene que certificar que la empresa que ha hecho esta computadora ha seguido esos estándares, para que el consumidor tenga seguridad y pueda tener confianza en lo que está comprando. Ahí es donde surge la política de normalización, que se ha extendido a todo. Es decir, que haya entidades que establezcan patrones de calidad, verifiquen que se cumplen y lo certifiquen, valiendo esa certificación para acreditar que yo cumplo con esos patrones, es algo fundamental. Y es algo que está regulado a nivel internacional a través de la Organización Internacional de Normalización, a través de las normas internacionales ISO, de los que todos habéis oído hablar alguna vez.
Bueno, pues la normalización a nivel internacional se traduce en las normas ISO. Y en el ámbito europeo existe un reglamento en Europa del año 2012 que establece los estándares de normalización europea. Esos estándares exigen que haya una entidad pública o privada en cada país que tenga las funciones de elaborar los estándares de normalización y de certificar. Elaboración de estándares y certificación. Bueno, pues esa entidad en España se llama AENOR. España optó por la fórmula de entidades de base privada y esa entidad es AENOR, que inicialmente normalizaba y certificaba y que desde el año 2015 solo se dedica a certificar, porque la normalización, la adopción de estándares de calidad corresponde a una entidad que se llama Asociación Española de Normalización, UNE, que es como la conocemos, y las normas que dicta se llaman normas UNE. Por tanto, desde el año 2017, las normas UNE en España dictadas por la Asociación Española de Normalización son las normas que establecen estándares de calidad. Y la empresa que quiera acogerse a esos estándares los incorpora y posteriormente una entidad de certificación, que es AENOR, o una entidad dependiente de AENOR, certifica que esos estándares se cumplen. Eso es algo muy habitual en la política comercial e industrial. Cualquier fabricante de cualquier cosa se acoge a la norma UNE y pide que certifiquen que cumplen los estándares de calidad. Bueno, pues eso se ha llevado también al ámbito tributario. Se han creado grupos de trabajo para normalizar la prevención de riesgos fiscales, que es la base del compliance tributario. Y eso se ha hecho a través de normas UNE, de las cuales la norma UNE que afecta al compliance tributario en España es la norma UNE 19602. La norma UNE 19602, que entró en vigor a finales del primer semestre del año 2012, es decir, desde el 1 de julio, del año 2019, del año pasado, desde el 1 de julio de 2019, es la norma que establece los parámetros para el compliance fiscal en España. ¿De acuerdo? Por tanto, para establecer de forma clara el estándar de rigurosidad de los protocolos internos de las empresas para prevenir riesgos fiscales, se ha acudido a la labor normalizadora y a través de un subcomité técnico de la UNE se ha elaborado una norma UNE. Una norma UNE que se ha terminado y que en diciembre de 2018 y que ha entrado en vigor a mediados del 2019. Es decir, que desde el año pasado las empresas tienen ahora mismo una regla perfectamente clara de cómo elaborar su compliance fiscal, que es la norma UNE 19602. ¿Qué dice la norma UNE 19602? Pues dice varias cosas. Dice que una política de compliance y un protocolo interno de compliance de una empresa debe introducir mecanismos para valorar periódicamente los riesgos fiscales. Es decir, hay que estar permanentemente valorando riesgos fiscales, cualquier cosa que afecte adversamente al marco fiscal. No solo porque puede suponer una comprobación tributaria o una sanción tributaria, sino porque se aparta de la responsabilidad social corporativa en materia tributaria. Segundo, toda empresa tiene que tener a alguien responsable del cumplimiento de estos protocolos. Estos protocolos no pueden ser papel mojado. Tienen que ser algo elaborado, desarrollado en el ámbito interno por alguien que puede ser una responsabilidad difusa, lo que se llama un tax control framework, o alguien en concreto. Una persona. Tiene que haber un responsable de la aplicación del compliance fiscal, lo que se conoce como el CEO, en alternativa o en paralelo al CIO. Es decir, una cosa es el CEO, el CEO,
el Chief Executive Officer, y otra cosa es el CAO, el Chief Accounting Officer, lo que se conoce como el Compliance Officer. El Compliance Officer es el responsable de compliance en cada empresa. Y eso la norma UNE 19612 establece la obligación de toda empresa que adopte un protocolo de control de riesgos internos en forma de compliance fiscal de garantizar el cumplimiento mediante un responsable, mediante un compliance officer que tiene que estar identificado en la empresa y que tiene que asumir esa labor. Ese responsable tendrá que informar a los miembros del Consejo de Administración. Eso es algo que en España ya existe en la Ley de Sociedades de Capital. Los consejos de administración no pueden decir que el cumplimiento o incumplimiento de los estándares fiscales, que la política fiscal no va con ellos. Práctica muy habitual en los consejos de administración. La parte fiscal la lleva el departamento tributario. Yo no tengo nada que ver. Yo me pongo la venda en el ojo. Pues eso es un willful blindness. Eso es una ceguera voluntaria. Un willful blindness es la ceguera voluntaria, que es el término que se utiliza para decir que alguien no queda eximido de responsabilidad, incluso sancionadora e incluso penal, por decir que no sabía nada de los comportamientos fiscales negativos o las infracciones fiscales que llevaba a cabo el responsable de tributos de la empresa. Por lo tanto, el responsable del compliance verifica el cumplimiento de los protocolos de buen gobierno, de buenas prácticas tributarias y de buen gobierno corporativo en materia tributaria e informa al Consejo de Administración para que el Consejo de Administración no diga que no va con él o que no sabía que se estaban produciendo comportamientos de planificación fiscal agresiva, por ejemplo. Y tiene que haber, esto es muy importante, un canal de denuncias. Importantísimo. Dentro de la empresa, todo protocolo de compliance fiscal, según la norma 19602, tiene que incluir un canal interno de denuncias. Tiene que haber un mecanismo para que cualquier sujeto de la empresa, singularmente los trabajadores, puedan denunciar incumplimientos que conozcan. Esos incumplimientos, obviamente, serán confidenciales, pero hay que proteger al denunciante en términos de confidencialidad también y, naturalmente, cualquier tipo de represalia en términos, por ejemplo, de un despido es absolutamente nulo si el despido tiene por causa última que el trabajador ha denunciado un incumplimiento fiscal a través del canal de denuncias previsto en el protocolo de compliance. Eso va muy en la línea de algo que es habitual en Estados Unidos, que son los whistleblower. Los whistleblower, los alertadores, los chivatos, los soplones, whistleblower, soplón, pues están protegidos en el ordenamiento tributario de Estados Unidos y la Unión Europea acaba de aprobar ahora mismo una directiva, la directiva 2019-1937, para exigir a todas las empresas que tengan canales de denuncia y establecer un régimen de protección de los alertadores o los denunciantes. Además, el protocolo de compliance debe incluir varias cosas. Primero, el contenido mínimo debe ser un compliance fiscal, según la norma UNE 19602, debe tener. Primero, debe decir quién es el compliance officer o qué modelo de compliance officer se ha adoptado. Se debe decir el responsable de compliance de la empresa qué funciones tiene. Tiene que definir los controles y tiene que supervisar que se cumplan. Y esos controles tienen que ser de detección precoz, de alerta temprana, de verificación de las denuncias y de averiguación por parte del responsable de si las buenas prácticas fiscales incluidas en el compliance fiscal se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Cuando no se cumplan, reportará o detectará el responsable de compliance de la empresa lo que se llama una no conformidad. Por tanto, una función fundamental del responsable de compliance es identificar las no conformidades. Las no conformidades son ni más ni menos que los comportamientos de vulneración, de incumplimiento del compliance, del protocolo de compliance por parte de
cualquier operador dentro de la empresa, singularmente por los responsables de tributos, por los abogados tributaristas o por los contables o por los responsables de tributación de la propia empresa. También se dice que se tiene que establecer en el compliance el régimen de auditorías internas y externas que se van a llevar a cabo. Es decir, no basta solamente que verifique el cumplimiento de las buenas prácticas contenidas y de la previsión de riesgos contenida en el compliance el propio responsable de compliance, sino que se puede y debe acudir a auditorías que sean de carácter interno y auditorías de terceros certificados. Y cuando, como consecuencia, bien de las labores de averiguación del propio responsable de compliance, averiguando de oficio o verificando las denuncias que reciba, o de las auditorías internas o externas, se detecte que hay una no conformidad, hay que adoptar las medidas correctivas necesarias. Es decir, tiene que determinarse qué se va a hacer para evitar que se siga produciendo ese incumplimiento de los protocolos, qué se va a hacer para corregir, para revertir esa situación. Por tanto, es fundamental para que funcione el protocolo no solo que se detecten los riesgos y que se verifiquen los incumplimientos, los llamados o las situaciones que podemos denominar de no conformidad, sino que al mismo tiempo también existan medidas correctivas de las no conformidades y, por tanto, que se adopten en el menor plazo posible los mecanismos para revertir las situaciones de incumplimiento de los protocolos de riesgos o de las previsiones de riesgos, o de las buenas prácticas señaladas en el protocolo de compliance. Y también es importante la colaboración de los intermediarios. En el protocolo hay que decir qué papel juegan los intermediarios, que son los asesores fiscales de la empresa. Fundamentalmente, no los in-house, sino los externos. El protocolo debe establecer la relación de la empresa con los estudios de abogados, con los despachos profesionales que llevan a cabo el asesoramiento, cuando ese asesoramiento además puede implicar aconsejar en una estrategia que sea de planificación fiscal agresiva. Y aquí entramos en todo el tema de la colaboración de estos sujetos, de los intermediarios fiscales, de los asesores fiscales, con la administración, porque además de establecerse una obligación de colaborar con el responsable de compliance, con el compliance officer de cada empresa que tenga un protocolo de compliance. Yo, si soy abogado tributarista y trabajo con una empresa que tiene un protocolo de compliance, tengo que colaborar con el responsable de compliance. Además, puedo estar obligado a reportar a la administración tributaria. Eso es algo novedosísimo que introdujo la acción 12 de BEPS, que ya existía en Gran Bretaña y que su más importante traducción es la llamada Directiva de Intermediarios en la Unión Europea, la DAC 6. Muy resumidamente, porque ya me he pasado de tiempo. La DAC 6 iba a entrar en vigor, inicialmente, el 1 de julio inicialmente y el 31 de agosto. Digo 1 de julio y 31 de agosto de este año 2020, porque había dos fechas. Una para los esquemas anteriores al 1 de julio, es decir, desde el momento en que se publicó la directiva, y otro para los que se produzcan con posterioridad. Pero, naturalmente, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, estos plazos, estas fechas se difirieron en el tiempo y ahora la fecha clave es el 30 de noviembre de 2020, que es la fecha en que se empieza a comunicar. ¿A comunicar qué? La DAC 6, muy resumidamente, pretende que los llamados intermediarios fiscales, es decir, los abogados tributaristas, los despachos que intervengan en el diseño o comercialización de un esquema transfronterizo de ahorro fiscal o de planificación fiscal agresiva, es decir, si yo diseño una estructura de sociedades holding, por ejemplo, para un cliente que tenga carácter transfronterizo y que incurra en alguna de las señas distintivas, es decir, que haya indicios de que sea de planificación fiscal agresiva, tengo que reportar a la administración. Tengo que reportar a la administración, salvo que haga un asesoramiento neutral, es decir, que me limite a verificar la conformidad o no conformidad con el ordenamiento tributario de esa estructura, en cuyo caso estaría amparado por el secreto profesional. En cualquier caso, tengo que reportar a la administración y los distintos países de Europa, desde el 31 de enero de 2021, ahora nueva fecha, podrán intercambiarse esa información sobre esos mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva. La directiva está en transposición en España y ya se ha reformado al efecto la Ley General Tributaria. Otro paso importante son, para que todo esto funcione, la certificación. Para que el compliance funcione, es fundamental que yo siga unos protocolos
oficiales, como en España es la citada norma 19602, y además que se me certifique el cumplimiento de la misma. Si se me certifica el cumplimiento de la misma, yo alcanzo el perfil de contribuyente certificado. Y eso es otra de las novedades de la relación cooperativa. Ya lo hemos dicho antes, el taxpayer profiling, el hacer perfiles del contribuyente, perfiles de contribuyentes, contribuyentes cumplidores, contribuyentes incumplidores. ¿Eso es algo nuevo? No. Eso lo hay desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, en las aduanas, donde hay la figura del operador confiable. El operador confiable en las aduanas es un operador aduanero que cumple determinados estándares y que tiene una relación privilegiada con la aduana. Tiene el canal verde, que se llama la posibilidad de importar con menores requisitos y con menores cargas burocráticas. Eso existe desde hace muchísimo tiempo y la propia Organización Mundial de Aduanas, en el marco del SAFE, lo ha regulado, la figura del operador confiable. ¿Qué es el operador confiable? Pues es un contribuyente que tiene que pagar derechos de importación, pero que como ha asumido unos estándares de buen comportamiento, tiene un trato privilegiado por parte de las aduanas. Y algo parecido va a existir cuando entre en vigor el nuevo reglamento de la Unión Europea en materia de IVA, que instaure el régimen definitivo del IVA y que establezca el contribuyente certificado, la figura del contribuyente certificado. El nuevo régimen de IVA prevé que haya un sujeto pasivo que tenga la condición de sujeto pasivo fiable o confiable. ¿A partir de qué? A partir de un comportamiento anterior de cumplimiento, un contribuyente que ha sido bueno, que ha cumplido, que no tiene incumplimientos graves, que no ha engañado a la administración, que no ha cometido infracciones, y que asume determinados estándares y la administración le certifica esa condición de que ha asumido esos estándares. Se convierte en contribuyente certificado y se le da un trato preferente. Relación cooperativa basada en un trato privilegiado para los contribuyentes que asuman estándares de buen comportamiento fiscal que en parte tienen su base en el cumplimiento de los protocolos de compliance fiscal. Y por último, ya termino, decíamos que el compliance tiene su origen, el compliance fiscal tiene su origen en el antecedente inmediato que es el compliance penal. El compliance penal existe porque ahora se sanciona a las compañías, a las sociedades, y tiene que haber unos protocolos para que si las sociedades los cumplen, queden liberados de cualquier responsabilidad. Quede la sociedad, la compañía, liberada de cualquier responsabilidad. En España lo ha incorporado el Código Penal. El Código Penal establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero hay un artículo, que es el 31, que dice que se excluye la culpabilidad cuando la persona jurídica, la empresa, tenga establecido un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. Un modelo de organización y gestión que incluya medidas para prevenir delitos, creando un órgano con poderes autónomos, mediante auditorías, mediante due diligence, mediante protocolos o procedimientos que formen a las personas de las empresas en el cumplimiento y en la prevención de los delitos, mediante mecanismos que alerten la comisión o el riesgo de que se cometan delitos y mediante la adecuada regulación de un canal de denuncias internas. Si se cumple este protocolo, en principio, se puede quedar liberado de responsabilidad penal por parte de la empresa. Aunque esto está en el Código Penal español desde hace relativamente poco tiempo, desde el año 2010, el Tribunal Supremo Español ya ha aplicado esta exención de responsabilidad de las personas jurídicas cuando éstas tienen o cumplen un programa de compliance penal. Por ejemplo, la última sentencia que yo conozco es de 6 de febrero de este año 2020. Donde se dice la importancia que tiene para excluir la responsabilidad sancionadora de las compañías el llevar un adecuado mecanismo de compliance penal. ¿Este compliance penal se aplica a los delitos tributarios? Claro que sí, claro que sí. A todos los delitos del Código Penal, incluyendo los de carácter tributario, los de derecho penal tributario, los delitos de defraudación tributaria. Por tanto, las compañías pueden tener su protocolo de compliance fiscal y además un protocolo de compliance penal que les deje protegidas, que les dé seguridad frente a una posible responsabilidad en el caso de un delito de defraudación tributaria. La duda es, ¿y las sanciones administrativas también están cubiertas por estos protocolos?
La Agencia Tributaria Española es bastante reacia, ¿eh? Lo que suele decir mañana, tarde y noche y cada vez que se le interroga sobre esto es que el cumplimiento de los protocolos de compliance fiscal no es un escudo fiscal. No te garantiza inmunidad frente al posible incumplimiento de o frente a cualquier infracción tributaria. Habrá que ver caso por caso si se excluye o no la culpabilidad. Pero de escudo fiscal, nada de nada. Eso, desde luego, erosiona la seguridad jurídica. Quizás sería más lógico otorgar una mayor seguridad, como existe, por ejemplo, en precios de transferencia, donde si uno lleva una adecuada documentación del valor que ha puesto, del valor de mercado en las operaciones vinculadas, en los precios de transferencia, uno podrá verse afectado por una recaracterización de la operación o por un ajuste del precio, pero no tiene sanciones, y lo mismo debería extenderse con carácter general para los contribuyentes que lleven un adecuado compliance fiscal. Son muchas más cosas las que podríamos señalar. Ya me he pasado holgadamente del tiempo, pido encarecidamente disculpas y en todo caso, pues cualquier cosa, al final de mi presentación está mi mail y estaré encantado, gustoso de resolver cualquier duda que deseen o que puedan o que quieran plantear. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Realmente creo que no hay dudas que queden. Muchas ya las teníamos nosotros planeadas porque les preguntamos a la comunidad universitaria que nos manden dudas del programa que vamos a tener y pues muchas se contestaron a lo largo de la presentación y cuando dije, mira, esto no se contestó, la contestó. Entonces, pues vaya, realmente nos dio mucho gusto tenerlo, se contestaron las dudas que teníamos. Gracias por su excelsa participación y no pasa nada del tiempo porque fue muy interesante escucharlo y sé que a todos y todas las que nos están escuchando pues van también a estar muy contentos con esta presentación. Doctor César García Novoa, no me queda más que darle las gracias del director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, así como nuestro secretario general, el maestro Ricardo Rojas Arévalo y la doctora Sonia Venegas Álvarez. Gracias, doctor, este es su espacio. Gracias. Y un fuerte abrazo de parte de todos. Un abrazo, gracias a todos por vuestra atención y nada, pues a cuidarse en esta situación tan extraordinaria, rara y conflictiva que tenemos. Muchas gracias. Hasta luego.